Buenas tardes, Máster Gloria Solís. Somos el grupo número 16, que está conformado por las maestrantes licenciada Angélica Naranjo Méndez, licenciada Dolores Uyuguari Paredes, licenciada María Uyuguari Paredes, licenciada Mireya Navas Méndez y quien habla, licenciada Evelyn Vega Vera. Bien. Para nuestro proyecto áulico, de manera grupal, vamos a exponer nuestro proyecto que está basado en las técnicas de evaluación y metodologías interactivas educativas. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿no?, sobre las técnicas de evaluación, esto se refiere a los factores de tipo interno y externo que tiene una institución con el fin de verificar si todos los educandos han alcanzado los saberes correspondientes en el ciclo escolar. Es importante también recalcar que las técnicas de evaluación que un docente aplica dentro de su salón de clase son las estrategias, ¿no?, que el docente de manera persuasiva utiliza para recoger la información en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito, en este caso, de comprobar el grado de cumplimiento, ¿no?, de los objetivos planteados dentro de sus planes o dentro de sus programas de estudio, con el fin de que en este caso, ¿no?, de ayudar a los estudiantes a tener un ritmo idóneo de adquisición de conocimiento con métodos estratégicos que ayuden al desarrollo cognitivo del estudiante. Ya que estamos hablando en este caso nosotros acerca de las técnicas, yo como docente en el área de sociales, me gusta mucho aplicar esta técnica que se llama la línea del tiempo. Como vemos, ¿no?, podemos verlo aquí en pantalla, esta técnica permite en este caso al estudiante a ordenar, permite también a explicar, ¿no?, cronológicamente un proceso o un acontecimiento que ha ocurrido a lo largo de un periodo. Y en muchos casos, ¿no?, hasta para nosotros resulta muy difícil, muy dificultoso recordar fechas, ya sea en este caso un cumpleaños, un aniversario. Entonces, esto también le va a ayudar al estudiante, ¿no?, que pueda recordar algún tipo de fechas importantes dentro de su entorno. Asimismo, me gusta aplicar mucho esta técnica. ¿Por qué? Porque como podemos ver, hay muchas figuras, ¿no?, que permite también de manera visual ayudar a recordar, a recordar en este caso lo aprendido, ¿ok? Para mí, entonces, para yo poder guiarme, para poder yo saber que si el estudiante ha podido llegar a la adquisición de conocimiento esperado, me apoyo de una rúbrica, en este caso de un instrumento, que es la rúbrica de evaluación, donde yo voy a poner todos los indicadores y poder saber, ¿no?, poder mediante un visto darle una verificación de los cumplimientos que el estudiante ha obtenido. Entonces, como estamos así mismo hablando de la línea del tiempo, cuando estamos hablando de un proceso de evaluación, también mencionamos las etapas, en este caso, que comprende este proceso. ¿Okay? Como, por ejemplo, ¿no?, vamos a ver las evaluaciones diagnósticas, vamos a ver también las evaluaciones formativas y sumativas que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, que deben ser, en este caso, aplicadas en cada proceso. Entonces, para eso vamos a escuchar a mi compañera Dolores para que nos dé un poquito de detalle de cada una de ellas. Muy buenas tardes, estimados maestrantes y estimada máster Gloria Solís. Continuando con el tema, tenemos la evaluación diagnóstica, que es un proceso evaluativo que se focaliza en función pedagógica y se hace siempre al inicio del año escolar. ¿Para qué lo hacemos? Para conocer previamente los conocimientos que tiene el estudiante para el nuevo ciclo escolar. En esto vamos a encontrar sus determinadas fortalezas, las limitaciones de los participantes. También vamos a ver la ubicación, la clasificación y adaptación del método
de estudio, es decir, de acuerdo a la materia que va a ir realizando su prueba de diagnóstico. Tenemos que también un punto muy importante, que es la toma de decisiones para hacer más eficaz y viable el hecho educativo. Eso lo vemos como un propósito. ¿Y cuál es la función muy importante de esta evaluación diagnóstica? Es que vamos a identificar la realidad, que los estudiantes están dentro del hecho educativo. Siguiente. Como ustedes pueden observar, tenemos unas preguntas claves que dentro de la evaluación educativa tenemos que tener en cuenta, que es qué, para qué, cómo, con qué, cuándo, quién. Estas preguntas, como lo mencionaba, son muy clave que para nosotros conocer como futuros docentes, cómo están los niños al cual nosotros vamos a acoger al nuevo año lectivo. Recuerde que nosotros tenemos una parte muy importante en que tenemos que tener la participación de ellos al total 100%. Pero para tener un 100% nosotros debemos de tener en cuenta todas estas preguntas, siempre aplicándolas detalladamente con cada uno de los estudiantes, porque cada uno es un mundo educativo, sus pensamientos son diferentes y que nosotros como docentes vamos a ir viendo sus fortalezas y debilidades. Tenemos también una evaluación diagnóstica como ejemplo. Tenemos acompañado de imágenes, de preguntas del aire que nosotros vamos a explicar sus conceptos, también de complementación. Esto nos ayuda mucho a tener sus conocimientos como estudiantes que están dentro del área. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la evaluación formativa. Como ustedes pueden observar, dice que se evalúa constantemente los avances en relación con los objetivos de aprendizaje que permiten alcanzar dichas metas con el propósito de determinar y ajustar métodos y estrategias en función de las fortalezas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos una parte muy importante para que se haga una evaluación formativa, es que nosotros vamos a recopilar evidencias en el proceso educativo. Es decir, que nosotros vamos a observar los avances de cada uno de los estudiantes que han tenido ciertas dificultades y que van logrando en ese proceso. Eso va a hacer que nosotros como docentes vamos a tomar unas decisiones y hacer ajustes, es decir, que aquellas personas que les faltan llegar al método o al objetivo establecido dentro de lo que es el proceso educativo, nosotros vamos a tomar las decisiones como futuros docentes. Tenemos que tener muy en cuenta que esto y aquí nos va a ayudar, ¿cómo? Por mediante de una retroalimentación de aprendizajes, vamos a tener también dirigir en un aprendizaje con eficaz y también formar logros de los estudiantes. Es decir, que vamos a determinar las modalidades de los pasos que ellos van a ir siguiendo dentro de este proceso de formación formativa. Siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, tenemos para llevar a cabo este proceso, tenemos que tener pruebas, informes escritos y orales, asignaciones, tenemos que tener también, dar seguimiento. Al momento que yo digo pruebas, informes escritos, nosotros como docentes tenemos que tener en nuestro portafolio docente informes por cada estudiante, que eso me va a ayudar a determinar su proceso de aprendizaje de estudiante de diferentes áreas. Recordemos que cada sector, cada ciclo escolar tiene sus diferentes áreas y estos informes me van a permitir a mí seguir con el proceso educativo. Como ustedes pueden observar, tenemos lo que es un modelo 3 de autoevaluación por competencias, donde nosotros vamos a ver cómo determinar y a la vez cómo hacer una pequeña evaluación con cada uno de ellos. Continuamos, por favor. Evaluación sumativa. Tiene un carácter numérico, es decir, se cuantifica el nivel cognitivo del estudiante, como lo segmenta de forma puntuada a fin de remitir contextos que no han sido profundizados en el estudiante y realizar las respectivas
retroalimentación. ¿Qué nos indica con esta evaluación sumativa? Que nosotros tenemos que ya tomar una decisión conducente. ¿Para qué? Para asignar sus respectivas calificaciones. ¿Y cómo voy a tomar una decisión conducente? Es que vamos nosotros a ver tanto la calidad, la cualidad y el logro obtenido dentro del proceso educativo. Recordemos que esta función de la evaluación sumativa es que nosotros vamos a dejar que el estudiante explore los aprendizajes y que también para lograr este éxito tenemos que tener esa paciencia y sobre todo que el estudiante logre llevar a cabo todo un final proceso educativo, que no se quede en la mitad del camino, sino que continúe con cada uno de los detalles establecidos. Siguiente. Tenemos aquí que me dice que la evaluación sumativa es la suma total de los resultados de todas las pruebas y medios de evaluación. Es lo que nosotros mencionábamos, que ya aquí se viene y se convierte en una forma cualitativa a cuantitativa. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a ir determinando lo que es el tipo de evaluación, la verificación, la acreditación y la calificación de las promociones que cada uno de nosotros vamos a tener. Recordemos que esta evaluación sumativa, nosotros tenemos como prueba final un examen del quimestre donde vamos a determinar ciertas características del proceso educativo de lo que hemos aprendido. Dentro de lo que es la evaluación sumativa, nosotros vamos a hacer una prueba con opciones múltiples que ayudará al estudiante a identificar y saber reconocer con claridad el concepto establecido de las preguntas mencionadas. En una evaluación sumativa nos hace de convertir para tener un mejor resultado, que convertir en recomendaciones y puntuaciones de calificación cuantitativamente y cualitativamente, porque aquí también va de la mano la tríada educativa, para que el proceso educativo sea que un examen de calidad y sobre todo un proceso de calidad, es que todos sean de la mano, una ayuda principal para el estudiante. Siguiente. Una de las técnicas como docente que yo he aplicado dentro de lo que es básica superior es el mapa conceptual. Esta técnica se la llama de desempeño. ¿Por qué de desempeño? Porque también vamos a ver que el estudiante responda de una tarea específica en la cual ha aprendido la materia. Es decir, como tema principal yo tengo las plantas y nosotros hacemos de sacar lo más importante del proceso de crecimiento de las plantas. Y va acompañada con imágenes donde dan una sintonización y sobre todo un aprendizaje significativo. Esta técnica de desempeño también lo podemos elaborar mediante cuadros de sinópticos, procesos de procedimientos, cuadernos de los alumnos, donde ellos van a ir determinando esta técnica. Es muy importante que nosotros como docentes tengamos en pie que cada una de estas técnicas ayudan al desempeño del estudiante. Continuamos y dando pase a la compañera Angélica. Buenas tardes, estimada psicóloga y compañeras. El tema que me corresponde responder en este momento es sobre la clasificación de los instrumentos de evaluación que hemos investigado de acuerdo a las últimas tendencias constructivistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estas técnicas tenemos tres: los tipos formales, semiformales e informales. Las técnicas formales desglosan un mayor grado de complicación, ya que se aplican en momentos necesarios de periodos de tiempo y se encuentran en las pruebas que se aplican a los estudiantes que requieren confiabilidad y validez. Es decir, que son parte de un proceso de revisión formal de los altos directivos de las unidades educativas que hacen su diagnóstico y posteriormente aprueban estos instrumentos. Pueden presentarse como aspectos de comprensión lectora, imagen y demás elementos que son considerados para una evaluación. Entre las técnicas evaluativas semiformales tenemos una elaboración más detallada, como la ejecución de tareas dentro o fuera del salón de clase, es decir, se da a través de respuestas extensas. Implica también desarrollo y valoración de los estudiantes, entre estos se encuentran los trabajos y ejercicios de los estudiantes que realizan en clase.
Su finalidad es desarrollar comprensión y valoración por parte del docente. Esto se lleva a cabo por las evidencias presenta el discente frente a un contenido desarrollado en el salón y que requiere una supervisión más concreta de su entendimiento o asimilación. Por último, las técnicas informales corresponden a una corta duración, adaptándose a los procesos de aprendizaje. Se realizan para no causar tensiones en los estudiantes. Existen tipos de, en este caso, de evaluaciones como la observación y la exploración. Como la observación, las que se utilizan en las prácticas de forma ocasional e intencional en los procesos de enseñanza. En los instrumentos de la observación encontramos la lista de cotejo, los registros anecdóticos y además tenemos el diario de clase. Este tipo de evaluación se la realiza de forma interrogativa que el profesor la desarrolla en sus clases y se va canalizando entre repeticiones, especificaciones, comentarios y reformulaciones. En la siguiente diapositiva nos recuerda que los docentes conocemos que durante este proceso de evaluaciones tenemos que utilizar técnicas e instrumentos, también métodos, ¿no? En cuanto a técnicas evaluativas, se entiende que es la observación directa al estudiante, ¿no? Ver lo que está trabajando el estudiante, si comprendió el estudiante las instrucciones. La observación del grupo, si todos están trabajando en conjunto, si alguno de ellos está, se puede decir, aportando las ideas o se está relegando en el grupo, ¿no? La autoevaluación, trata de observar, trata de trabajado, si mismo puede comprender o puede tener los logros alcanzados. La revisión de los trabajos personales y de su equipo. La coevaluación entre pares, ¿no? Para ver si entre ellos se pueden evaluar y asimismo puede en este caso sacar lo positivo y negativo de esa evaluación. En la diapositiva que sigue voy a mostrarles que en este caso utilizo por lo general en la evaluación informal, me gusta utilizar esta técnica, ¿no? Que es la observación en el área de lengua y literatura, el bloque curricular, lectura y escritura. Esto se llama cambiando los finales. Es una técnica muy entretenida y creativa, porque como yo trabajo con estudiantes de cuarto grado, en este caso me tocó 35 estudiantes este año en la escuela Eloy Velázquez Ceballos, atrás del cementerio, entonces necesito evaluarlos de manera diaria en esta área, ¿no? Y a la vez esta técnica también permite que los estudiantes desarrollen el proceso de toma de decisiones por ellos mismos, como ellos quisieran que termine su cuento. También sirve para invitarlos a los estudiantes que inventen soluciones para los problemas que en cuanto a la historia o al cuento. Por ejemplo, una solución para el hijo del rey que siempre está triste y no sabe reír. Ahí entonces tratamos de que los chicos sean creativos y que traten una solución en ese momento. Como se lo suele dar, es bastante fácil seguir este proceso. Podemos empezar leyendo un cuento o una historia a los niños, luego pedirles que escriban el final del cuento, pero siguiendo el hilo del caso de la narración. Si son más grandecitos, a los niños ya les podemos pedir que ellos mismos lo vayan a leer y que en caso procedan a realizarlo. Es necesario también que ustedes sigan estas sugerencias para que la evaluación resulte bastante satisfactoria. Es necesario especificar a los niños o jóvenes qué tipo de final queremos, ¿no? Si queremos un final triste, que termine la historia, alegre, chistoso o incluso fantástico. Si nosotros le leemos en este caso el cuento o la historia, tenemos que llegar al punto más interesante y pedirle que empiece de allí para escribir el final de su historia. Ellos deben escribir lo que ellos hubieran hecho. Por ejemplo, mientras estamos leyendo el cuento decimos, si se encontraban con la lámpara de Aladino, ¿qué harían ustedes? Entonces ellos comienzan a escribir, ¿no? En este caso, sus ideas. Y eso también ayuda porque los alumnos puedan utilizar el final de un cuento como inicio de una nueva historia. Les animo, compañeras, a utilizar este tipo de técnicas, pero en la siguiente también les voy a dar un tipo de este caso de instrumento de evaluación que es para cuando hacemos este tipo de técnica, que es el registro de observación. Aquí como ustedes ahí podemos utilizar lo que es los indicadores, lo que estamos viendo, ¿no? ¿Qué observamos durante la clase cuando el chico estuvo haciendo el proceso del cuento? Y también en este caso la escala, ¿no? Por ejemplo, si es nunca, si no quiso participar, o nunca escribió sus ideas como era debido, ¿no? O no tuvo una buena retención. Algunas veces, casi siempre o siempre. Entonces es una manera de que ustedes puedan utilizar estos instrumentos en sus evaluaciones. Eso ha sido todo, ¿no? Mi parte teórica. Ahora pasamos con la compañera María.
Saludos cordiales, estimada psicóloga y los presentes de la sala. Algo muy importante que tenemos es su clasificación de los instrumentos evaluativos. De tipo escrito, podemos mencionar el examen, trabajos escritos, los ensayos, póster, informes, proyectos, trabajos de campo, portafolios, fichas prácticas y elementos que utilicen la memoria. Hoy en día, en la actualidad, por estos 2 años de pandemia, hemos escogido el portafolio, ¿verdad? Hay docentes que han impartido su clase con diferentes materias. A su vez, la calificación lo otorga el docente tutor por la revisión de las actividades, ya que cada docente le dice actividades que se ha trabajado durante cada proyecto, ¿verdad? Tenemos el de tipo oral. Se ejecuta en modo oral, como son las exposiciones, entrevistas de modo individual y colectiva, mesas redondas, paneles de expertos, debates, ponencias y de tipo comunicativo. La más usual que nosotros utilizamos es la entrevista de modo individual y colectivo, ya que en ellos podemos ver mucho más allá del estudiante, porque no solo debemos enfocarnos en la parte teórica, sino que vemos a ver qué es lo que está atrás del estudiante para que pueda tener un rendimiento académico excelente, ¿verdad? Tenemos el de tipo práctico, son demostraciones actuadas o experimentales, expresiones prácticas, representaciones, simuladores, proyectos o ensayos prácticos, práctica supervisada, talleres de tipo práctico. En esto de aquí cabe recalcar que los talleres son importantes, ya que la ayuda a cada estudiante a desenvolverse de manera práctica, como lo dice, pero también nosotros podemos ver las falencias que necesita cada estudiante en uno de esos talleres, ya que estos talleres pueden ser virtuales también, porque tenemos el uso de las TIPS, en la cual ellos también pueden introducirse en cuanto a la tecnología. Siguiente. Tenemos la técnica de interrogatorio. Se utiliza bastante en mi área de lengua. Son las técnicas de interrogatorio. Se solicita información al estudiante, ya sea de manera oral o escrita, para poder valorar el nivel de logro de aprendizaje. Son instrumentos pertenecientes a las técnicas de interrogatorio. Tenemos el debate, el ensayo restringido, pruebas escritas, cuestionarios y entrevistas. Debemos recalcar que el debate es muy importante. ¿Por qué? Porque entre cada grupo que se forme dentro del salón de clase van a traer información, ya sea escrita, investigada por medios de comunicación, como tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Google, entre otras, y actualmente el TikTok, ¿verdad? Son redes sociales que también nos ayuda, nos da un plus a cada una de la información que hemos mantenido para este debate. Cada estudiante va a pelear por su información adecuada, ¿verdad? Van a tener un debate en la cual queda una sola conclusión. El docente, el tutor de la clase, siempre es el que da la última opción en base a diferentes grupos de estudiantes. Buenas tardes, psicóloga Gloria Solís y queridas compañeras. El tema que me toca exponer es acerca de la metodología de evaluación interactiva. La metodología de evaluación interactiva tiene como enfoque o está basada en las nociones de la educación, que busca que los procesos y formas educativas sean concebidos como un proceso participativo, ya que la evaluación juega un papel muy importante. Entre ellas voy a mencionar proyecto. ¿Qué consiste el proyecto? Es un conjunto de actividades que el estudiando
realiza de manera individual o grupal durante un tiempo prolongado, con el propósito de atender o resolver el problema, el asunto, el objeto, el prototipo, el informe oral o escrito. Para ello utiliza las siguientes técnicas de observación sistemática, una lista de cotejo, comunicación personal, bitácora de aprendizaje, la rúbrica, entre otros. También mencionamos la solución de problemas, que es un proceso mediante el cual el estudiante realiza una serie de acciones y toma de decisiones integrando conocimientos, destrezas y actitudes para responder o resolver un problema o una situación real para la cual ya no hay una solución única. Entre ellos, pues, utilizamos las técnicas, comunicación personal, algo principal, la tarea de ejecución, rúbrica. Y por último, también tenemos la metodología activa, que es el aprendizaje cooperativo. A la vez, se trata sobre un grupo pequeño de estudiantes en el que todos deben interactuar, participar, para poderse ayudarse mutuamente a entender el asunto, a poder realizar una tarea o poder alcanzar una meta en común. Asimismo, se utilizan las técnicas de observación sistemática, la comunicación personal, la bitácora, entre otros. Ahora les voy a mencionar la técnica que utilizo yo en clases en el área de lengua para poder evaluar al estudiante. Entre ellas, pues, tengo a la técnica de elaboración de acrósticos. El acróstico. El acróstico sirve para poder desarrollar la creatividad en los alumnos. Es una técnica que a partir de una palabra clave permite seleccionar lo más importante y poder escribir de manera ordenada según una secuencia lógica. Su proceso se trata después de leer un tema de estudio. Los estudiantes deben definir la palabra clave. Esta palabra clave se puede escribir en manera vertical. A cada letra le corresponde una proposición completa sobre el tema tratado, ¿ya? Que empieza con la primera letra y como una sugerencia, pues, las ideas deben de ser completas y no solo una palabra. Y terminando el acróstico, la explicación del tema se realiza en base a los conceptos que tienen las diferentes letras. Ahora, como un instrumento, tenemos en la siguiente diapositiva a la lista de cotejo, que es un listado de aspectos a evaluar en una actividad de aprendizaje. Podemos verificar el nivel de logro del aspecto evaluado. Desarrollar los criterios es el primer paso para poder elaborar un listado de cotejo. ¿Cómo podemos crear una lista de cotejos? Pues lo primero, lo primordial es tener en claro el objetivo de la actividad. Realizar una lista de criterios para evaluar esta creatividad, al poder también desarrollar varios criterios y darle el valor a cada uno de ellos. Como observan ahí, tengo un ejemplo donde que hay una escala numérica para poder evaluar, ya sea con números, una escala del 1 al 5, del 1 al 10, o también por medio de palabras que puede ser deficiente, bien, sí o no, muy bien, etc. En conclusión, acerca de este proyecto de manera grupal, hemos analizado lo siguiente: que la evaluación educativa
es un proceso que permite conocer el alcance de los objetivos curriculares en los docentes. ¿Con qué fin? Con el fin de retroalimentar los saberes para que ayude al estudiante a poder desarrollar sus destrezas que no fueron alcanzadas en su momento. Entre los procesos evaluativos más significativos dentro de la práctica docente, tenemos a la evaluación diagnóstica, que es de carácter inicial. Es decir, que se ejecuta al inicio del ciclo escolar para poder determinar el nivel académico que tiene el estudiante previo a la adquisición de los nuevos contenidos curriculares. Seguido, también tenemos la evaluación formativa, que se da durante el proceso de aprendizaje para poder resaltar mientras se va realizando un periodo académico. Y por último, tenemos la evaluación sumativa, que determina en forma cuantitativa. Muchas gracias.